Luciana Pecker, estamos ahora por abordar el apoyo que se le ha brindado a la precandidatura de María Rosa Martínez en Almirante Brown. Y contanos un poco respecto de esta mujer. María Rosa Martínez es precandidata a intendenta de Almirante Brown. Las intendencias son un lugar de poder político en el que llegan muchas menos mujeres. Sí, porque... en general, en ese lugar, si no me equivoco, exclusivamente hay una gobernadora, hay una presidenta, pero digo... Sí, hay dos gobernadoras mujeres. Se habla de los varones del conurbano y... Son justamente los varones del conurbano, sí. por excelencia. Estuvo Graciela Rosso en Luján, pero prácticamente no hay intendentas porque es un lugar donde no hay cupos, y esto viene a demostrar también que las mujeres tienen presencia en la Cámara de Diputados y de Senadores porque hay un cupo. Me parece interesante, además, y vamos a hablar con ella, hacer un repaso por su historia personal, que lo está además de la política, y creo que su historia personal es eminentemente una historia política. Exactamente, Pablo. Ella tiene 59 años, es madre de 2 hijos varones y de 3 hijas mujeres, y a su primer hijo lo tuvo presa durante la dictadura, donde estuvo presa justamente, y en la cárcel es donde tuvo que parir a su primer hijo, y a su compañero en ese momento, Sergio, lo mató la dictadura. Sus restos lo encontraron en el 2011. Una historia que marca, por un lado, la tragedia de la dictadura militar en la Argentina, la pujanza de las mujeres aún en situaciones inverosímiles para concebir y parir a un hijo, y también cómo se resignifica toda esa historia tan dura hoy en la reinserción política de mujeres por entrar a nuevos lugares de poder. Vamos a saludar entonces a María Rosa Martínez, precandidata a intendenta de Almirante Brown. ¿Cómo va, María Rosa? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Hola, María Rosa. En principio te pedimos que nos cuentes parte de esta historia, cómo fue que estuviste presa durante la dictadura y tuviste que tener a tu primer hijo, Juan Pablo, en esas condiciones. Sí, en realidad, bueno, la generación a la cual pertenezco, nos volcamos fuertemente a la militancia. Yo nací en el 55, en la época en que los milicos dieron el golpe y se creyeron que no iba a haber más peronismo luego de tantas proscripciones. Y sin embargo, la lucha para que Perón volviera nos hizo ser protagonistas y hereditarios de esa historia. Y bueno, yo te diría que era natural en los 70, en el 73, 74, cuando yo ingresé a la Universidad de La Plata, sentirse convocado a la militancia, sentirse que no había realización personal sin proyecto colectivo, y en esas circunstancias de mucha organización y movilización y de resistencia a lo que se venía, la dictadura, bueno, yo soy detenida en el año 76, en mayo del 76, junto con otros compañeros, tenía 20 años, nos pasearon por brigadas de investigaciones, el Pozo de Arana, comisarías, y en esas circunstancias, a los pocos meses de estar detenida, me di cuenta que estaba embarazada y nació Juan Pablo en enero del año 77. ¿Cómo fue justamente parir a tu hijo en medio del encierro y de una dictadura que, por supuesto, no garantizaba los mínimos derechos civiles? Es una situación muy difícil, muy difícil. Tenerlo a Juan Pablo en mis entrañas, saber que era nuestro amor en presencia, era como una ilusión, emoción muy grande. Después de haber pasado por el Pozo de Arana y la tortura, y sentir que si la muerte llegaba era parte de esta historia triste, y daba como un alivio en determinados momentos. Pero después tenerlo a Juan Pablo era como una ilusión muy grande. Parir ese sueño en medio del dolor, de la tristeza, de las pérdidas, porque todos los días tenía noticias de compañeros que desaparecían o que eran asesinados. Era muy terrible, muy terrible. Por supuesto que el nacimiento y ver su carita y sus ojos es una sensación muy difícil de explicar, de alegría, de emoción, y también de no saber qué iba a hacer de nosotros. Por suerte con Juan, por suerte digo porque estamos buscando todavía 400 nietos, estuvimos juntos hasta que él tuvo 6 meses en la cárcel de Devoto, y
luego de eso mis hijos se lo pudieron llevar a Rojas, que es el pueblo donde yo nací, y criarlo hasta los 3 años y medio en el que nos reencontramos. María Rosa, te pregunto ahora por la discusión política y la discusión de poder. Vos sos precandidata a intendenta en Almirante Brown, pero a nivel nacional uno puede decir que la discusión no es entre 15 o 20, sino que hay básicamente dos miradas, con algunos matices, hay otros jugadores, pero ¿cómo te cae, conociendo tu historia, por ejemplo, cuando uno de los candidatos fuertes, me refiero a Mauricio Macri, candidato a presidente por el PRO, dice, por ejemplo, que de llegar a la presidencia él terminaría con los curros de los derechos humanos? Bueno, ese candidato tiene que decir eso. Quienes lo apoyan, para quienes lo apoyan seguramente es una palabra de alivio, que no se continúe con los juicios, que no se continúe con la verdad y la justicia. Ese candidato responde a los intereses económicos que fueron el trasfondo, como dijo Walsh en su carta, del golpe. O sea, fue el exterminio de una generación, una cuestión aleccionadora para el pueblo y las condiciones políticas para hacer la reforma económica, estructural, la ley de entidades financieras, la de medios de comunicación, que sentaron las bases del proyecto político neoliberal. O sea, ese candidato tiene que decir estas cosas, responde a sus intereses, a sus aliados. Por eso es tan importante que con la dignidad que hemos recuperado en estos últimos 12 años podamos seguir batallando, porque no hay dignidad mayor para un pueblo que la verdad y la justicia. María Rosa. Yo, como vos decís, creo profundamente que hay en disputa dos proyectos, más que candidatos. Me encantó la bandera del 1 de marzo, cuando iniciaron las sesiones del Congreso, que decía que el candidato es el proyecto, porque es así, es el proyecto político, es lo que está en disputa realmente. Y algunos de nosotros, como me pasa a mí, nos sentimos responsables y comprometidos para dar esa batalla. Insisto que es desde ese proyecto político que uno tiene fortaleza. No es desde cualquier lado, es desde el histórico proyecto de liberación, emancipación, independencia, y el otro es para unos pocos, es cerrado. María Rosa, sí, ¿qué crees que aporta en el conurbano bonaerense que haya una mujer en la intendencia? Mira, yo creo que hay que empezar, bueno, por supuesto, Evita empezó y Cristina y muchas otras y muchas anónimas a darle cuerpo, voz y coraje de